que son necesarias para atacar este flagelo y analizar soluciones para enfrentar al crimen organizado. La siguiente mesa estará moderada por el presidente de la Comisión de Ciberseguridad de CERTAL, el señor Ricardo Barreto, a quien lo invitamos a participar. Del mismo modo, el fiscal general del Estado paraguayo, Emiliano Rolón, quien en su lugar estará participando el doctor Salas. También nos estará acompañando en la siguiente mesa el señor Israel Reyes, que es experto internacional en ciberseguridad y ciberestrategia. Él mismo estará participando en forma directa y nos honrará con su presencia a través del Zoom. También contamos con la presencia y participación en este prestigioso panel de Gastón Schulmeister. Él es director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, Organización de Estados Americanos. Del mismo modo nos estará acompañando Enrique Guerrero, abogado especializado en piratería del estudio jurídico Berkemeyer. Así que bueno, los dejo en la compañía y moderación del siguiente panel, como había dicho el presidente de la Comisión de Ciberseguridad de CERTAL, el doctor Ricardo Barreto. Ricardo, esta mesa, este panel es todo tuyo. Muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Iniciamos nuestros ciclos de panel debate con todos nuestros invitados. En este caso, hoy y en esta primera mesa tenemos invitados de lujo, como ya lo había presentado el ingeniero José Reynoso, y quisiera iniciar navegar en aguas turbulentas de la piratería presentando a una persona que está esperando de más de 2 horas desde Nueva Zelanda para dar esta conferencia. Él es el querido Israel Reyes. Una breve reseña de lo que es su trayectoria como experto en ciberseguridad. Entre otros, es asesor permanente del gobierno de los Estados Unidos, es asesor permanente del Ministerio de Defensa de México, del Ministerio de Defensa de Colombia, de Guatemala, está en Chile y, si no me equivoco, Israel, llegaste hace unas horas a Nueva Zelanda procedente de Londres, Inglaterra, donde estuvo presentando un proyecto para el Parlamento inglés sobre ciberseguridad. Israel, bienvenido, muchas gracias por aguantarnos y es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un honor para mí estar con ustedes y ahorita un poco desvelado por el jet lag, pero aquí estamos presentes. Y bueno, también es muy grato para mí estar aquí en este panel con personalidades tan importantes como Gastón de la OEA, quien he sabido de su trabajo y te felicito, Gastón, por todo lo que estás haciendo en tu materia. Bueno, también un saludo especial a Emiliano, el fiscal general, a través del doctor Salas. Y bueno, Enrique y Jorge, también es un placer compartir este panel con ustedes. Bueno, efectivamente, vengo llegando de Londres, estuvimos en una jornada, tuvimos la oportunidad de participar con congresistas de Perú, de México, de Guatemala, de Francia, de Inglaterra, inclusive de algunos países africanos. Y bueno, estuvimos hablando del tema de la importancia que es hoy en día el ciberespacio, ya tanto para relaciones internacionales como para seguridad interna y seguridad nacional, representan una gran oportunidad, pero también representan una gran vulnerabilidad. Hemos visto que los ciberataques se van incrementando cada día más y que todos estos ataques están dirigidos a la infraestructura crítica y también al sector privado.
me gustaría iniciar con ustedes compartiendo pequeños minutos del documental del National Geographic, donde tuve el honor de estar como el principal asesor en materia del dark web, y yo creo que sería bueno empezar con esto, y después en mis restantes minutos platicaré la importancia de crear marcos jurídicos y de formar parte de convenios internacionales, y bueno, también de crear en su momento Agencia Nacional de Ciberseguridad para Protección de Infraestructura Crítica. Y bueno, así me gustaría empezar. Entonces, por favor, si damos paso al video de National Geographic. Adelante, gracias. Acompáñame a la oscuridad. Es por acá. En este lugar somos invisibles. Podés comprar armas o drogas sin que nadie te vea. ¿De quién sos? Y vos no sabés quién te vende armas o quién te compra drogas. Es la dark web. Entremos a lo oscuro. Vamos abriendo las capas de la cebolla. Latinoamérica. Brasil 1390 por minuto. México 299. Colombia 87. Si no hubiese humanos, no hubiese hackers, no hubiese víctimas ni victimarios. El ser humano es el eslabón más débil en un escenario de ciberseguridad o de un ciberataque. Tenemos el software, el hardware, el malware y el humanware. Pero sin la actividad humana, si el humano no fuese una variable de esta ecuación matemática compleja, no se dieran los ciberataques. Siempre los sistemas van a estar a cargo de un ingeniero de sistema que tenga la responsabilidad de asegurarse que los sistemas estén protegidos a más alto nivel. Si ese ingeniero, por error, no protege esos sistemas, otro hacker le va a infiltrar un código malicioso vía remota. En esta premura podríamos decir que efectivamente el humano es el principal actor en este escenario. El pasado sábado 9 de noviembre, Pemex recibió los primeros ataques cibernéticos. Los ciberdelincuentes solicitan $5 millones en bitcoins para desencriptar la información de los equipos. Lamentablemente, yo di el aviso 8 meses antes de que pasara ese ciberataque porque encontré dos cosas. Una, hicimos un análisis en fuentes abiertas de qué tan vulnerable estaba el sector de infraestructura crítica en México en general, el sistema energético, el sistema financiero y el sistema de los hospitales, y encontré un alto grado de vulnerabilidad. Con este grado de vulnerabilidad empezamos con mi equipo a hacer un análisis en el Deep Web y en el Dark Web para ver qué se escuchaba. Empezamos a encontrar comunicación que se refería precisamente al sector energético de México y a Pemex, para ser concreto. En ese momento Pemex estaba pasando por una situación volátil, tanto políticamente como administrativamente. Vimos la alarma, pero lamentablemente no se hicieron las medidas de recomendación que nosotros habíamos garantizado. Los ataques con ransomware se han convertido en una de las peores amenazas para empresas privadas y organismos gubernamentales. En México, en 2019, un ransomware conocido como Doppelpainer atacó unos 6.000 equipos de la petrolera Pemex y encriptó más de 180.000 archivos, con claves, bases de datos y programas de vigilancia de refinerías y plantas. Como el gobierno se negó a pagar el rescate, la información fue publicada y puesta en venta en la Dark Web. En 2021, los archivos seguían circulando al alcance del corruptor.
ya de regreso. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos, Israel. Perfecto. Bueno, quiero ser muy respetuoso del tiempo de mis compañeros, entonces por favor me avisan a 3 minutos antes de que se termine mi tiempo para dar las conclusiones. Y bueno, como lo vimos en este documental del National Geographic que salió al público hace 2 años ya veíamos un creciente aumento de los ataques como es el ransomware, a lo que comentaba, la infraestructura crítica, la infraestructura más importante de una nación, que es el sistema financiero, el sistema energético y bueno, también el sistema bancario. Lo que he visto a través de mi experiencia, tanto en Europa como Estados Unidos y Latinoamérica, es que realmente tenemos una brecha entre profesionales, entre la creación de los marcos jurídicos y el desarrollo de la tecnología. Es decir, los avances tecnológicos se dan a la velocidad de la luz, que es la velocidad de la fibra óptica, del Internet, y los avances jurídicos son mucho más lentos. Eso nos deja un gran espacio entre la creación de leyes y marcos jurídicos y también nos deja sumamente vulnerables para la persecución e investigación de este delito. También lo que hemos aprendido a través de la experiencia es de que muchos de los que cometen estos ataques como de ransomware ni siquiera están en la misma jurisdicción. Pueden estar en países donde no existen convenios internacionales y por el simple hecho de estar en otra jurisdicción, pues ahí ya se pierde la parte de la persecución e investigación del delito. Por eso hoy en día, para cualquier gobierno, para cualquier sector público o privado, es sumamente importante desarrollar capacidades técnicas internas, pero también trabajar con los parlamentarios, con los senadores, con los representantes del gobierno para poder encontrar esos marcos jurídicos, fortalecer los marcos jurídicos existentes y poder formar parte de convenios internacionales, porque de otra manera vamos a quedar mucho más vulnerables. Hoy en día también estamos ya viendo la presencia de lo que son las guerras de quinta generación, que son precisamente guerras que van a tener componentes híbridos, y me refiero a híbrido porque son guerras ciberfísicas, una parte cibernética y otra parte es física. Entonces ya en estas guerras de quinta generación es sumamente difícil defenderse cuando uno no sabe que está bajo ataque. Hemos visto actividades maliciosas por partes de hackers que son patrocinados por gobiernos. Bueno, en México vimos, por ejemplo, el gobierno de Norcorea participó apoyando un grupo de hackers que se les conoce como los APT, Advanced Persistent Threat, y que su codename es el Hidden Cobra, que fue el grupo que atacó al Banco Nacional de México. Y la cantidad que robaron de dinero fue impresionante, fueron casi los 1,000 millones de pesos. Todo eso pasó en un lapso de 20 minutos, pero la infiltración a los sistemas críticos del Banco Nacional de México, conocido como Banxico, se dio 8 meses antes. Mas, sin embargo, nadie se percató de que ya había un grupo de hackers adentro de los sistemas críticos. Y hoy en día ese es el gran reto también que hay, que se sabe del ransomware, pero es muy difícil saber precisamente cuándo fue que ingresaron a los sistemas. Si ustedes hicieran un análisis o una auditoría en los sistemas críticos, probablemente van a encontrar un código malicioso que ya está operando. Y bueno, ahí es el tema de que tenemos también una escasez de especialistas, de expertos, que por eso quedamos vulnerables, y es una oportunidad para trabajar con las universidades del país, con los grupos y organizaciones del país, para poder estar más preparado para enfrentar este reto híbrido que es el ciberfísico y que es el riesgo cibernético. ¿Hay algunas preguntas de la audiencia para interactuar?
entre los fiscales no hay nadie que... Las juezas, los demás participantes. Bueno, creo que está todo muy claro, Israel. Si podrías dejar tus últimas reflexiones para poder despedirte también. Te agradecemos mucho y el esfuerzo que estás haciendo. Entonces, tenés 3 minutos. Bueno, me gustaría invitar a la audiencia que me sigan en LinkedIn, en mi red social, y cualquiera de ustedes que tenga un interés específico, con gusto podría compartir lo que hemos avanzado en proyectos de ley y también alguna documentación que sería para mí un honor y un placer poderla compartir con ustedes. Agradezco una vez más aquí al presidente de la Comisión de Ciberseguridad, al doctor Ricardo Barreto, por la invitación, y bueno, un honor haber participado con toda esta audiencia y con estos panelistas, con Gestón, Emiliano, Enrique, Jorge y el doctor Salas. Muchísimas gracias y espero que la próxima vez los vea de manera presencial. Y una disculpa si ando desvelado. Muchas gracias, Israel. Un fuerte aplauso, por favor, para Israel. Ahora toca hablar de lo que es el crimen organizado de nivel transnacional, en el cual aquí el señor Gastón Schumacher es el encargado por parte de la OEA de esa dirección. Entonces, Gastón, bienvenido una vez más y damos espacio para que puedas compartir con nosotros tus experiencias dentro de lo que es la Organización de los Estados Americanos. Bueno, estoy acostumbrado a todo tipo de hackeos. 2 veces ya me duplicaron la cuenta de Instagram. En 2 oportunidades al Departamento de Recursos Humanos de la OEA solicitaron de que mi sueldo sea acreditado en otra cuenta, así que ya estoy acostumbrado a este tipo de hackeos, pero bueno, no van a imposibilitar que pueda hacer la presentación de hoy. Muchas gracias por la invitación a CERTAL, a Pablo Escotelaro, nuevamente un placer poder acompañarles, compartir con ustedes algunas ideas desde, como se decía, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA. Nosotros formamos parte de lo que es la Secretaría de Seguridad Multidimensional. Yo lo que voy a pretender hacer esta mañana es, si logro que se lleven al menos 2 o 3 ideas, me voy a dar más que satisfecho. Así que mi idea en el día de hoy es un poco, punto número 1, ayudar a la dimensión de lo que estamos hablando, poder dar un poco una aproximación de la envergadura de los fenómenos que están en juego cuando hablamos de piratería digital y crimen organizado lisa y llanamente. Digo, no estamos hablando solamente de una cuestión menor, de una cuestión solamente de marca, de venta, de rentabilidad. Acá están en juego cosas mucho más importantes. Y eso es lo que voy a tratar de transmitirles a ustedes como primer punto. En segundo orden, comentarles de forma lo más gráfica posible qué esfuerzos venimos realizando desde la OEA. Y cuando digo desde la OEA, empezando por hasta qué medida los Estados miembros de la OEA, incluyendo Paraguay, ¿no? Los 34 Estados miembros de la OEA van desde Argentina hasta Canadá, hasta qué medida este tema va calando y de alguna forma se va asimilando a la agenda de trabajo. Y por último, en tercer orden, compartirles algunas ideas de cómo seguir, de acciones, de cómo seguir impulsando y renovando este diálogo público-privado con acciones en la materia. Entonces, como decía,
las tres ideas un poco acá, de identificar muy de forma genérica, y me sirve mucho la presentación que ya hiciera Israel, un poco para no volver sobre asuntos que seguramente incluso serán materia del resto de los expositores y paneles en el día, pero un poco dinámicas actuales, contexto del combate a la piratería, pero dentro de un contexto de delincuencia organizada transnacional. Yo voy a poner el foco en eso, no me voy a referir tanto ni a ciberseguridad, ni ciberdelito per se, sino cómo contextualizarlo en lo que hace a la lucha contra el crimen organizado. Y por último, algunos pasos y recomendaciones en adelante. Por empezar, cuando hablamos de crimen organizado o delincuencia organizada transnacional, y esto es una disgregación conceptual, simplemente hablo de delincuencia organizada transnacional en relación a lo que es la Convención de Palermo, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Por eso se hace honor a la nominación de nuestro departamento, pero podemos utilizarlo relativamente como sinónimos. Sabemos que el crimen organizado es por definición un actor resiliente, que ahora está de moda hablar de la resiliencia, ¿no? Con una alta capacidad de adaptación, se manifiesta en multiplicidad de modos, de formas. Cuando hablamos de crimen organizado, por supuesto, podemos hablar de lavado de activos, trata de personas, tráfico ilícito de armas, contrabando, falsificación, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay distintos asuntos o factores que podríamos referir cuando hablamos de crimen organizado. El tema de cómo de forma transversal la utilización de fondos o el manejo de flujo impacta y retroalimenta esta actividad. Pero dentro de esos distintas facetas que podríamos hablar de la delincuencia organizada transnacional está precisamente el uso de entornos digitales. Ahí es donde quiero un poco bajar dentro del accionar del crimen organizado ese uso de entornos digitales, de cómo se manifiesta el crimen organizado. Lo hemos abordado en algunas otras ocasiones, como si hacemos referencia, por ejemplo, a la Convención del Consejo de Europa sobre delincuencia cibernética, cómo ya fue concebido, digamos, distintas categorizaciones o distintas categorías que tienen que ver con delitos que afectan a o propiedad intelectual o delitos informáticos, etcétera, a partir de cuyo andamiaje seguramente conozcan las distintas regulaciones que se han ido promoviendo en la materia. Pero como decía, simplemente a modo introductorio y de recordar que incluso cuando hablamos de delitos cibernéticos, cibercrimen, ciberseguridad, no pretendo acá hacer una suerte de glosario conceptual, pero no necesariamente a veces estamos hablando de lo mismo, no necesariamente un delito cibernético es un cibercrimen, pero sí lo que es más importante, o uno de los puntos importantes, es empezar por definición de que cuando hablamos por delito cibernético, estamos hablando de delitos que se valen de la tecnología, se valen de Internet, se valen de medios informáticos para cometer un crimen o para facilitar un crimen. Ahora, en ese contexto, y citando alguna bibliografía de años pasados, yo quisiera solamente como contexto referirme en particular a lo que de forma cada vez más creciente se habla como ciberdelincuencia organizada. Entonces, si hablamos de ciberdelincuencia organizada, estamos hablando del accionar de grupos criminales organizados propiamente dichos detrás de cada una de estas manifestaciones. Y aquí, como referencia, y se los comparto sobre todo porque esto es una publicación muy reciente, el año pasado, 2022, fue publicada esta edición, la segunda edición de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de UNODC, en segunda edición, año 2022, en el cual lo dejo a modo de referencia para que vean un poco esta definición de ciberdelincuencia organizada, que no es una definición más bien a los efectos de este compendio que recopila distinta casuística en la materia, que no necesariamente, aclaro, es una definición consensuada transnacionalmente, pero sí nos sirve un poco para dimensionar o para poner y asociar estos crímenes y estos delitos, dentro de los cuales se encuentra la piratería digital, asociados lisa y llanamente con el crimen organizado.
¿Y por qué digo esto? Aquí, de forma muy gráfica, lo que quiero transmitir es cómo cuando se habla de ciberdelincuencia organizada, se hace una distinción entre delitos basados en la cibernética y delitos facilitados por la cibernética. Entonces vemos que tanto en una categoría como en otra, cuando hablamos quizás los delitos basados en la cibernética son aquellos sobre los cuales se ha ido poniendo foco principalmente en los últimos años, donde verán que aparece la cuestión del acceso ilegal, ¿no? Toda esta cuestión de acceso ilegal a determinadas plataformas, a determinadas bases de datos, la interceptación o adquisición ilegal de un dispositivo, el acceso ilegal a una determinada información, y que en gran medida ha estado relacionada con la discusión en la industria, si se quiere, que nos convocan al día de hoy. Pero en el otro campo, en lo que podemos clasificar y está presentado en este compendio como delitos facilitados por la cibernética, ahí vemos justamente el puente que se da extendible a una multiplicidad de fenómenos criminales mucho más amplia, que extiende hasta fraude informático, trata de personas, lavado de activos, etcétera, etcétera, y dentro de cuya agenda, por supuesto, también incluye a la falsificación, si se quiere, de películas, de videojuegos, de cualquier producto, digamos, audiovisual que pudiera ser de atención. Entonces, esto es un poco para contextualizar y entender que hoy día a nivel internacional se está poniendo foco en estos temas, no es algo de asunto menor, no es algo que solamente afecta a una determinada industria menor, un determinado producto particular, sino que detrás, en definitiva, está la definición de un grupo organizado. Recordemos la definición de grupo criminal organizado de la Convención de Palermo, ¿no? En las placas anteriores está por definición esto de cómo un grupo criminal organizado está detrás de una utilización de medios informáticos para valerse de un beneficio económico ilícito en un tiempo prolongado y tal como lo define un grupo criminal organizado, es esa perpetración por parte de 3 o más personas que de forma organizada están a la búsqueda, como decía, de una finalidad económica ilícita y de forma organizada y permanente en el tiempo. Entonces, es en este contexto que quería traer a colación cómo cuando hablamos de falsificación, además de las distintas consideraciones que se estuvieron haciendo en la presentación y demás, no solamente estamos hablando de falsificaciones que afectan cuestiones de propiedad intelectual, cuestiones de afección del trabajo, cuestiones de afección a las economías legales, sino que estamos hablando de una industria ilícita que retroalimenta un accionar de crimen organizado que a su vez se nutre y repotencia en otra multiplicidad de fenómenos criminales que terminan, abonando industria como puede ser trata de personas, narcotráfico, etcétera, etcétera. Esto es un poco en cuanto a agenda y contexto. Entonces, es en este escenario donde cuestiones como la transnacionalidad, que se hacía referencia esta mañana, no estamos hablando de crímenes que, por supuesto, trascienden fronteras. Cuando hablamos de trascender fronteras, ese componente transnacional es el que por definición nos lleva a la necesidad de la cooperación internacional. Es esa distancia física, esa distancia física que tenemos criminales operando en un determinado país e impactando en otro. Y esa distancia física que no es un poco redundante de la cuestión de la cooperación internacional, pero que dificulta desde el punto de vista operativo, porque estamos hablando de una cooperación que va a requerir un operativo policial, judicial, etcétera, de un lado o de otro de una frontera. Estamos hablando de fenómenos que tienen una capacidad de accionar a la vez en distintos lugares. Los viejos conceptos o las viejas imágenes que teníamos de criminales entrando a un banco ya están, desactualizados. Acá tenemos criminales que entran a varios bancos a la vez en forma simultánea y en distintos países. Entonces, todos este tipo de caracterizaciones
un poco grafican los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Y estamos ante organizaciones sumamente complejas, capacitadas, como se decían, que juntamente nos expone a la necesidad de que las agencias policiales están a la misma altura, policiales, judiciales, de gobierno, de cumplimiento de la ley en general, que resaltan y ratifican la necesidad de avanzar en capacitaciones, en perfeccionarse, en elaborar protocolos más ajustados a las nuevas tecnologías, en dotarse de esas nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Yo sé que ya creo que estoy usando todo el tiempo asignado, así que me voy a apurar. En el contexto, como decía, de la Organización de Estados Americanos, hay distintas instancias, distintos hitos que podríamos citar, desde, digamos, la creación del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2016, estamos hablando de 16 años después de la Convención de Palermo, en el medio la construcción de un plan de acción hemisférico en esta materia, y posteriormente una estrategia hemisférica contra la delincuencia organizada transnacional. Como decía, la creación del departamento, no quiero entrar en cuestiones así como muy institucionales, pero justamente vino a cuenta de ayudar a los Estados miembros de la organización a implementar la Convención de Palermo a nivel hemisférico. Y cuando hablamos de la Convención de Palermo, siempre se habla de los protocolos, digo, vuelvo sobre el concepto de protocolos, se habla de los protocolos que complementan a la Convención, como ser el protocolo contra tráfico ilícito de armas, trata de personas, por ejemplo, pero lo que perdemos de vista son los principales 4 delitos que versa la Convención de Palermo, dentro de los cuales, junto al lavado de activos, corrupción, obstrucción de la justicia, está justamente el accionar de grupos criminales organizados. Es dentro de ese accionar de grupos criminales organizados que quiero traer a cuenta y volver a resaltar cómo de un accionar de grupos criminales con piratería podemos bien tranquilamente catalogarlos y ser pasibles de sanción por parte de la Convención de Palermo. Entonces, es en ese contexto de ayudar a implementar la Convención. Nosotros como organización nos valemos de los distintos mandatos que los Estados nos dan. Esos mandatos devienen de lo que se dispone en la Asamblea General, lo que se dispone en distintos mecanismos que nosotros tenemos como organización, como ser, por ejemplo, la reunión de autoridades nacionales contra la delincuencia organizada transnacional, que conocemos como RANDOT. La próxima RANDOT va a ser en el mes de octubre en Washington, va a ser la número 4. Y después distintos foros específicos dentro de la organización, grupos de expertos, como tenemos, por ejemplo, en materia antilavado, etcétera, etcétera. No quiero perderme en esto, simplemente sí traer a colación como, por ejemplo, entre mandatos que aprobaron los estados, incluyendo Paraguay, mandatos para nuestro departamento, se ha resaltado la identificación, por ejemplo, de combate a mercancías falsificadas y pirateadas. Esto data desde el año 2020. Posteriormente, asimismo, se ha ido poniendo foco en todo lo que es economías ilícitas y específicamente en lo que es la estrategia hemisférica contra la delincuencia organizada transnacional aprobada en el 2021, se introduce de forma específica el trabajo conjunto con el sector privado. Entonces, lo que quiero un poco ilustrar con esto es cómo sumar al sector privado, combatir economías ilícitas, combatir la piratería, ha ido de forma creciente, sido asimilado en una agenda de trabajo internacional y en nuestro caso hemisférico en esta materia. Asimismo, dentro de la estrategia hemisférica se hace hincapié en la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, con lo cual existen mecanismos a nivel hemisférico para llevar estos temas, para seguir trabajando en la materia, y de una historia relativamente reciente. Digo, la Convención de Palermo data del 2000, lleva sus años ir adaptando y fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional. Como les ejemplificaba, pasaron 16 años para que hoy podamos tener un departamento específicamente para poder combatir esta materia, y dentro de esta agenda poder promover acciones concretas y temáticas particulares como pudiera ser piratería digital. Ahora, este es el caso de RANDOT que mencionaba,
Y para ir cerrando, porque creo que ya estoy pasado de tiempo, como siguientes pasos, podría enumerar una serie de recomendaciones, si se quiere, de carácter técnico, que tiene que ver con esto de establecer y fortalecer distintas unidades encargadas específicamente del combate o investigaciones en materia de delitos de piratería, la adaptación o actualización de legislación en la materia, las distintas capacitaciones y fortalecimiento institucional que se pudiera promover, específicamente investigaciones financieras paralelas, todo lo que tiene que ver con investigaciones financieras paralelas y la famosa estrategia del follow the money es una de las acciones justamente transversales más desarrolladas que tenemos como departamento, con distintos programas antilavado a lo largo de la región, pero que no es la excepción tampoco llevarla a los temas de piratería. Nosotros, por darles un ejemplo, hoy uno de los programas más grandes que tenemos a nivel regional es el del combate a la minería ilegal, y lo hemos hecho precisamente desde la perspectiva de la inteligencia financiera. Es a partir de ese combate desde las finanzas de los grupos que operan en el accionar de minería ilegal que llevamos a esta problemática y que nos permite enfrentar esta materia y entender los múltiples delitos que están en juego, ¿no? Delitos ambientales, etcétera, etcétera. Promover investigaciones paralelas asociadas y vinculadas con piratería digital bien podría y debiera ser una materia a desarrollar en profundidad si queremos enfrentar de forma frontal el accionar de crimen organizado detrás de estos delitos. Y es en ese escenario que acá, para la gente de Sertal, un poco también repasando la filosofía del trabajo que venimos promoviendo, es recordar que nosotros como departamento, como organización, tenemos mandatos para trabajar la materia, contamos con mecanismos específicos para promover estas discusiones, para dar el diálogo y la discusión con otros países a nivel regional, como daba el ejemplo de mecanismos como Randot. Nuestro departamento cuenta con experiencia y técnicos para promover distintas capacitaciones y fortalecimiento en forma estratégica y asociada a órganos como Sertal. Así que celebramos la realización de este tipo de cumbres, de ámbitos, y estamos, por supuesto, a disposición de la industria y del sector para ver cómo poder promover, además de los esfuerzos que ya se vienen materializando, seguir promoviendo acciones concretas. Esas acciones concretas son perfeccionar capacitaciones, protocolos de actuación, guías metodológicas para lo que son investigaciones en esta materia, promover la adquisición de alguna tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nosotros estamos a disposición para poder ver cómo repotenciar esos esfuerzos, poder identificar posibles mecanismos de financiamiento para enfrentarlos, y nuevamente gracias por la atención y sobre todo felicitaciones por el compromiso en esta materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gastón. Ahora damos paso al doctor Enrique Guerrero, que es integrante del staff del Estudio Jurídico Berkemeyer, y nos va a hablar un poco sobre lo que es la lucha contra la piratería aquí en el Paraguay. Doctor, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Felicitarte por la ponencia, realmente impresionante el trabajo. Quiero aprovechar para agradecerle a Jacinto, que hizo posible que estemos presentes hoy aquí, también a Pablo por la invitación de siempre. A mí me toca hablar desde dos lugares, lastimosamente, gracias a circunstancias de la vida. Bueno, yo me inicié en el Ministerio Público y también tuve la suerte de participar y de estar varios años dentro de una unidad especializada que es justamente la de propiedad intelectual. Estuve a cargo de fiscales que me enseñaron muchísimo y que me permitieron luego pasar al sector privado para continuar con este trabajo, ¿verdad? Lo vengo haciendo hace varios años y bueno, me gustaría comentarles un poquitito de qué se trata, qué es lo que se hace, el Paraguay, qué tan involucrado está, y sobre eso, ¿verdad?
comentarles que el Paraguay está suscrito a prácticamente todos los tratados internacionales de la materia. Yo creo que hace un esfuerzo el gobierno, lastimosamente no se encuentra acá el ministro Riera, pero también él es un participante muy activo en lo que representa esta materia, pero el gobierno le da mucha autonomía, mucha fuerza, lastimosamente, y esto también creo que coincidimos en anteriores ponencias y lo van a seguir escuchando siempre, los recursos que disponemos o que dispone el gobierno para la lucha de este flagelo nunca es suficiente. Lastimosamente tenemos que coincidir de que los piratas y que todas estas organizaciones se van mejorando, van perfeccionando y van avanzando en este flagelo. El gobierno tiene como principal actor para el combate de este flagelo a la Fiscalía, al Ministerio Público. Tiene organizadas varias unidades especializadas, tanto en Central, en Ciudad del Este y en otras regiones, que actúan directamente y con apoyo de otras instituciones también, como ser la aduana, que cuenta con departamentos operativos también en la lucha contra la piratería. La Policía Nacional cuenta con un departamento especializado en propiedad intelectual, con la que, bueno, hoy día nos toca trabajar directamente en la lucha y en la búsqueda de identificar a aquellos responsables, a aquellos comerciantes, aquellos financistas de la piratería. Hacía mención el ministro Riera hace rato en su presentación en que existen tres patas muy importantes en esta lucha. Es el Ministerio Público, es el Poder Judicial y también la Policía Nacional. Y a esto hay que agregar también la cuarta pata de la mesa, que es el sector privado, quienes hacen un esfuerzo muy grande para colaborar, hace esfuerzos muy grandes para tratar de llegar y hacer llegar mejores herramientas para identificar productos falsificados, para formular denuncias, para impulsar investigaciones y en lo que es más importante muchas veces, en tratar de tener una conclusión en las carpetas fiscales, en las investigaciones que se realizan, impulsando diligencias, proponiendo peritos muchas veces con conocimiento acabado de la materia en que se esté tratando. Tratamos de fomentar también la formación de todos los actores, ¿verdad? De fiscales, asistentes, secretarios. Muchas veces contamos con el apoyo de jueces especializados también que siempre se involucran bastante con actuarios. Y creo que el camino va más o menos por ahí en potenciar esa entrega de las herramientas y del conocimiento que tienen ciertas personas que van en este combate, que nos toca decir que no es sencillo, que debe ser constante y con el que hay que lastimosamente también aprender a convivir para poder combatirlo, ¿verdad? Nos encontramos en situaciones, en denuncias o en casos penales con responsables que se manejaban de ciertas maneras. Hoy día estos están perfeccionados, tienen modos operandi mucho más eficientes, utilizan técnicas distintas, actualizadas, muchas más oscuras que antes, y eso, bueno, hace que la lucha y este combate sea cada vez más difícil. Bueno, en esta lucha frontal que nos toca a nosotros desde nuestra perspectiva, bueno, lo que ya les mencionaba hace rato, procurábamos de organizar ciertos seminarios, ciertas conferencias, donde transmitimos
y tratamos de entregar todo el conocimiento para la identificación de estos, para identificar los productos falsificados o poder diferenciarlos de los productos originales. Para cerrar un poquitito estas reflexiones, hay que decir también que existe un problema cultural en Paraguay. Muchas veces no logramos darle la importancia a este flagelo, y el crimen organizado, lastimosamente, a raíz de esto crece, avanza y bueno, hace que el combate sea cada vez más difícil. Muchas gracias, doctor Guerrero. A los participantes, si tienen alguna consulta, algunas inquietudes. Sí, yo estoy en la dirección de antipiratería del estudio jurídico Berkemeyer. Represento algunas marcas internacionales, tanto como nacionales también aquí en Paraguay. Muchas gracias por la pregunta. Todo lo que es Bitcoin o criptomonedas es un asunto, por supuesto, de suma importancia, de atención, y sabemos las vulnerabilidades que tiene, como para, sobre todo en términos de potencial lavado de activos. Sin embargo, no por eso tenemos que pensar de que ni Bitcoins ni criptomonedas es mala palabra. También pretender ir contra eso entendemos que es, como se decía, pretender ir contra la globalización. Creo que tenemos que encontrar también la mejor forma de surfear, como decía, creo, el ministro de Interior que daba el ejemplo, de surfear este desafío. Y en ese sentido nosotros hemos procurado ir promoviendo el mejor también diálogo y coordinación con actores del sector privado que están, digamos, vinculados con las criptomonedas. Sí entendemos, y es una materia que estamos promoviendo, que es importante que sobre todo las fiscalías y las distintas agencias de cumplimiento de la ley que operan con estos temas tengan las capacitaciones debidas. Estamos proponiendo la creación de unas guías también de metodológicas, orientativas para todo lo que tenga que ver con investigaciones de criptomonedas. Estamos buscando financiamiento para poder realizarlas. Y en particular, lo que venimos haciendo nosotros como departamento es en distintos programas que tenemos en la región, el ejemplo del caso de Colombia, donde tenemos un programa nacional con la Fiscalía de Colombia en lo que es mejora de las técnicas de investigación de lavado de activos, para recuperación de activos, mejor dicho, provenientes de narcotráfico, etcétera, etcétera. Lo que sí tenemos es incluidos ciertos módulos, por ejemplo, en lo que hace a la cuestión forense, ¿no? Digo, qué tipo de recaudos los fiscales deben tener al momento de hacer un allanamiento, una investigación en la materia, recomendaciones de carácter, digamos, tecnológico, de preservación de la prueba, de asegurar de que, digamos, los dispositivos sean debidamente tratados, de que no sean apagados, de que, en fin, técnicas formales e informales de cómo preservar o acceder a las claves de acceso, valga la redundancia, de los dispositivos, etcétera, etcétera. Así que es toda una materia que, por supuesto, merita y requiere una atención particular, ¿no? Muchísimas gracias. Agradecemos a los señores panelistas, a Israel Reyes, experto internacional en ciberseguridad y ciberestrategia,
al señor Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, al señor Enrique Guerrero, abogado especializado en piratería, miembro del estudio jurídico Berker Meyer. De este modo damos por finalizado esta mesa jurídica de piratería, navegando en las aguas turbulentas de la piratería. Le invitamos a un breve break de 5 minutos para que puedan traer algún cafecito, algo para estar un poquito más cómodo, para engañar un poco el estómago, y continuamos con más mesas en este Asunción Media Show Entertainment 2023. Nos vemos enseguida.